expuesto Gustavo, qué mejor que encarar un día, y cuánto mejor aún, ¿sí? Es tener una valoración de activos como fase crítica, es verdad. Si yo no sé ni lo que tengo ni lo que vale, ¿cómo voy a protegerlo y cómo voy a saber si preciso de una contingencia o no? Bien. Pablo, que está a mi derecha, es ingeniero en electrónico y es licenciado en ingeniería por la Universidad de la Marina Mercante. Posee una maestría en la alta dirección de empresas por la UAI, un posgrado de telecomunicaciones emitido por la Universidad Politécnica de Madrid y un posgrado en domótica en edificios inteligentes emitido por UBA. A su vez es certificado ITIL y CIP, es miembro de los subcomités de estudios de normas IRAM en seguridad, calidad y riesgos y es consultor en gestión de la información. Además ha sido ex gerente de tecnología en CIDIF y te dejamos paso porque si no, no vamos a entregar el break en horario. Bueno, bienvenidos. Bueno, lo que vamos a ver hoy básicamente es cómo yo valoro los activos. Cuando yo apunto hacia un día, lo primero que tengo que tener en cuenta es los activos que tengo dentro de mi organización. Bueno, y parte de ese estudio que voy a realizar es la valoración. La valoración y después hay una serie de aspectos que hay que tener en cuenta entre medio entre lo que es la valoración y el BIM. ¿A qué llamamos valoración de activos? Es la determinación del valor que representa un activo para mi organización. Yo tengo dos formas de valorar el activo. Una forma es la cualitativa, que corresponde al valor del uso, digamos qué uso yo le estoy dando a mi activo. Y por otro lado tengo la valoración cuantitativa, que corresponde al valor de cambio, es decir, cuánto vale para la organización en términos monetarios ese activo de información. Un posible punto de partida podría ser, arrancando desde un plan estratégico basado en un objetivo de seguridad, en donde yo podría arrancar a partir de ese plan haciendo un análisis de riesgos. Y hay una serie de proyectos o actividades, si lo quieren llamar, tareas que están relacionadas con el primer proyecto, que es el de análisis de riesgos, ¿no? Por ejemplo, para hacer un análisis de riesgos, obviamente tengo que tener el inventario de activos. Tuve que haber pasado previamente, o es conveniente pasar por la clasificación de la información. Cuando hablamos de clasificación de la información, lo hacemos en términos de seguridad, es decir, contemplando las dimensiones básicas de seguridad, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. También tengo algunas conexiones con lo que es arquitectura de seguridad y esquemas de alta disponibilidad. Esto podría ser un escenario de partida y los posibles proyectos que están relacionados con mi punto de arranque. ¿Cuáles son las fases de un plan de continuidad? Por lo menos las fases básicas. Nosotros tenemos la primera fase, que es el inventario de activos y sus dependencias. Una aclaración: todo lo que está en color naranja es lo que vamos a ver, digamos, en profundidad, y el resto son fases que de alguna forma están dentro del ciclo, pero que no entraremos en detalle, al menos las nombraríamos nada más. Entonces hablábamos de que arrancamos con el inventario de activos y sus dependencias. Particularmente después nos vamos a centrar en lo que es la valoración y clasificación de los activos. Esto va a ser parte de este objeto de estudio. Entraríamos en la fase de análisis de riesgos. Posteriormente pasaríamos al análisis de impacto, lo que es el VIA, y luego el desarrollo de la estrategia del plan y posteriormente el plan de continuidad. Es importante aclarar que, ya que nosotros cuando valoramos los activos lo hacemos de cara a un análisis de riesgos normalmente,
es importante aclararlo porque cuando yo estimo el riesgo, lo hago en función de la probabilidad por el impacto. Entonces, aprovechando este análisis que yo pude haber hecho, si yo hago la probabilidad igual a 1, obtengo que los valores que yo tenga de los resultados, digamos, de impacto van a ser igual al riesgo. Es decir, cuando yo quiero verificar para el BIA cuál es el valor del impacto en cada uno de mis activos, haciendo la probabilidad 1 igual a 1, obtengo el valor del impacto en cada uno de esos activos. ¿Por qué? Porque ya estoy teniendo el cálculo de riesgo como parte, digamos, del trabajo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, arrancamos con lo que es el inventario de activos y las dependencias. Vamos a tener que armar un listado de esos activos y ahí vamos a contemplar desde las capas superiores y hacia abajo los procesos de negocio, por un lado, en primera instancia, arriba de todo, los activos de información, que es la capa siguiente, y posteriormente lo que son activos de infraestructura, todo lo que es la tecnología. Después tenemos la tipificación, es decir, por cada uno de esos activos que yo identifiqué, ya sea procesos y activos tanto de información como de infraestructura, voy a tener que identificar cuáles son de entorno, cuáles pertenecen a funcionalidad de la organización, cuáles son de información específicamente, es decir, cuáles de ellos son activos de información, cuáles son los sistemas de información y otros que no estén contemplados dentro de las clasificaciones anteriores. Posteriormente a esto, lo que armaré será el árbol de jerarquías, es decir, una vez que yo haya identificado estos activos, tengo que jerarquizar y armar un pequeño árbol en relación a cómo yo tengo establecido mis activos dentro de la organización. Esto podría ser, es un esquema equivalente de lo que sería un árbol o un inventario de activos con sus dependencias. Acá tengo arriba de todo los servicios producidos, es decir, mi organización puede producir servicios o puede producir bienes. ¿Cómo yo sustento a esos servicios o esos bienes? A través de mis procesos de negocio, que es esto que está acá. Entonces, en esta fase que decíamos que empezábamos a declarar, nosotros acá vamos a identificar los procesos de negocio. Después tenemos en las capas inferiores, hay una serie de ítems que están relacionados con los procesos de negocio, por ejemplo, lo que es misión, visión, objetivos. Y debajo tenemos estos 4, vamos a llamarlo iconos que figuran acá, que son la tipología de los activos de información. Es decir, hablamos en la diapositiva anterior que era importante los procesos de negocio, la capa de activos de información, que es esta que está acá, y debajo todo esto que está acá, que es toda la capa de infraestructura. Hay muchos activos de información que digamos, están relacionados con cosas que no son tangibles o palpables. Por ejemplo, temas de, qué sé yo, una política o quizá lo que es la imagen de la organización. Y ese tipo de activos, aunque no es palpable, hay que valorarlo también, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la siguiente fase nos dice que hay que valorar y clasificar los activos, como decíamos, y vamos a tener 3 puntos fundamentales. El primero, lo que es el valor estratégico, y me voy a centrar en esa capa que dije que es la capa de procesos de negocio, es decir, yo voy a determinar cuál es el valor estratégico de mis procesos de negocio dentro de mi organización. Por otro lado, voy a clasificar el activo de información, la capa de activos de información, en función de la seguridad, es decir, en función de las componentes básicas de seguridad, que son la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad. Muchas veces yo agrego la auditabilidad o trazabilidad, que es muy importante, pero digamos estas 3 son las básicas, ¿no? Y posteriormente se hará la propagación de valores, es decir, una vez que han sido valorados esos activos, la conexión entre esos activos dentro del árbol hará que se propaguen valores hacia abajo. Este sería un esquema equivalente de lo que estuve explicando. Sería la capa de valor estratégico, que son los procesos de negocio. La capa de información, en donde valoro la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Después vienen las aplicaciones, servidores, bases de datos, etc. Todo lo que es la infraestructura, los centros de datos.
Es importante aclarar que la propagación de valor se hace de arriba hacia abajo, pero las vulnerabilidades se hace de abajo hacia arriba. Y es equivalente a, yo acá puse un ejemplo de castillito de cartas que uno hace. Si yo tiro una de las cartas de arriba, es poco probable que se me caiga todo, es más difícil que se caiga todo el castillo, que si yo le pego una de estas de acá abajo. Las vulnerabilidades funcionan de esa forma, con lo cual la propagación se hace de abajo hacia arriba. Una cosa que olvidaba, es importante también identificar en esta fase lo que es el propietario, custodio y usuario, es decir, los roles que están asociados a mis activos yo los tengo que identificar, porque acá participa el propietario en esta fase, tanto para los procesos de negocio, cada uno de los procesos tiene un propietario, y en los activos de información también. Entonces es importante identificarlo, tenerlos identificados previamente. En cuanto a los tipos de valoración que explicamos al principio, teníamos la cualitativa y la cuantitativa. Y la cualitativa yo la he dividido en dos formas, que al final es lo mismo, pero es como yo lo encaro en cuanto a la facilidad o en cuanto al tiempo que yo tengo para poder hacerlo. Las dos formas de importancia relativa y explícita o normalizada son similares, son valoraciones cualitativas, pero difieren un poco en cómo yo lo voy a encarar. La primera, que es la de importancia relativa y que corresponde a la cualitativa, es una matriz en donde yo comparo, estamos hablando de que estamos valorando procesos de negocio. Entonces, yo acá voy a incluir cada uno de mis procesos de negocio contra todos esos procesos de negocio, es decir, todos contra todos. Y lo que hago es empezar a valorar cuánto vale este proceso de negocio con respecto a el resto. ¿Cuánto vale este proceso de negocio con respecto al resto? Pero no le doy un número, sino que lo único que digo es si vale más o menos que contra el que yo estoy valorando del otro lado, ¿se entiende? Tomo uno de los procesos de negocio y digo, este proceso de negocio contra este, ¿es más importante o menos importante? Más importante, ok. Hay una lista desplegable, le pongo más importante. El siguiente, ¿es más o menos importante que este? Será menos importante. El siguiente, ¿es más o menos importante? Y así sucesivamente. Voy a hacer una serie de comparaciones. Y esta pequeña herramienta, digamos que es sencilla, me va dando una escala de valores que obtengo acá. Y entonces, la verdad que es un método que de forma natural me permite valorar cualitativamente los procesos de negocio, sobre todo si yo no conozco el valor económico de mis procesos. Me permite justificar valoraciones subjetivas, es decir, esto es muy subjetivo, porque la verdad es que siempre el referente del proceso de negocio va a decir que su proceso es mucho más importante que el resto, entonces es un poco subjetivo. Estas validaciones siempre las tiene que hacer al final, o sea, la alta dirección tiene que realmente validar los resultados de este tipo de estudios. Facilita las entrevistas individuales porque yo puedo tomar esta herramientita y me puedo reunir con cada uno de los referentes o propietarios de proceso y no los tengo que enfrentar. Y bueno, como decíamos, obtengo valores cualitativos. La otra forma, que también es una forma cualitativa, que se llama explícita o normalizada, es un poco más sencilla, más rápida. Lo que hago es distribuir estos 100 puntos que vimos antes. Yo no les aclaré que la suma total de la valoración me tiene que dar 100. Acá en este caso también tengo esos 100 puntos que voy a distribuir entre mis procesos. Y lo que hago es reunir en un ambiente de trabajo a los propietarios de los procesos y hago que se pongan de acuerdo en relación a qué valor tiene cada uno de sus procesos de acuerdo a la suma total de estos 100 puntos que estamos poniendo como objetivo. Es decir, acá en función de estos tres procesos, este vale 25 puntos, este vale 15 y este vale 60. Quiere decir que esos son los porcentajes en relación con mi negocio. Este método es un poco más rápido, pero ya les digo, tengo que reunir a toda la gente y obviamente obtengo valores cualitativos. Y después, por otro lado, tenemos la valoración cuantitativa. Este es un ejemplo. Mi negocio podría tener un valor de 80 millones. Ya acá estoy trabajando
con números, con dinero. Entonces, yo lo que hago es asignarle un valor económico a los procesos a partir de los bienes o servicios que estoy produciendo dentro de mi organización. De alguna forma es una valoración precisa, porque la verdad que estoy hablando directamente en términos de negocio, no estoy sacando números equivalentes, sino que hablo de forma directa con los números que maneja el negocio, pero requiere un conocimiento preciso del negocio, y hay veces que en función de los tiempos o en función de ese conocimiento propio no lo tengo fácilmente. Y se obtienen valores cuantitativos que al final yo después voy a terminar transformando en cualitativos cuando haga la valoración de mi árbol. Entonces, más allá de que yo haga una valoración cualitativa o cuantitativa, siempre todos los valores con los que voy a trabajar van a ser cualitativos. Esto es un caso de estudio, digamos. Lo que hago yo aquí es, mi negocio vale 6 millones, cada uno de los procesos he determinado que este proceso vale 3,6 millones, este 2,4, esto sería mi árbol, ¿no? Es un árbol sencillo. Entonces, en función de estas relaciones saco que 60 puntos corresponden, es decir, el equivalente a los 6 millones de 3,6 es 60, y esto sería 40. Y acá lo que estoy haciendo es, en esta fase, como estoy tratando el proceso de negocio, no estoy valorando la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Acá no obtengo ningún valor de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Lo que obtengo es el valor de mi proceso. En la capa siguiente ya empiezo a propagar valores. Acá no propago nada en lo que hace a los activos de información, porque es un proceso de negocio. Sí propago este valor, que es el correspondiente al proceso de negocio. Y bueno, con una serie de cálculos acá determino, los cálculos están basados, no quiero entrar mucho en detalle, pero están basados en la metodología de Maastricht para lo que es análisis de riesgos y lo que es propagación de valores dentro del árbol de activos. Lo que sí obtengo son valores que después los tengo que normalizar, porque justamente para hacer los cálculos, decíamos, hay que normalizarlos, y los cálculos siempre tienen que ser entre 0 y 100, por definición del modelo. Con lo cual, cuando se me van de rango, los valores tengo que normalizarlos a un valor entre 0 y 100. Y bueno, y a partir de ahí sigo propagando. Es importante aclarar que ahora vamos a ver que el BIA involucra a todos los activos, no solo a los procesos de negocio. Por eso es que estamos valorando tanto activos de información como procesos de negocio. Bueno, este es otro ejemplo similar. Lo siguiente que vamos a hacer, entonces, una vez que obtuvimos esos valores de la propagación, es decir, del ejemplo anterior, de la diapositiva anterior que vimos en el caso de estudio, sobre esta tablita, que es la que yo voy a alimentar, digamos, los datos para realizar el BIA, para lo que sería el estudio de impacto en el negocio, lo que es el impacto financiero en relación a lo que sería cualitativo o cuantitativo lo determino en función de la fase anterior, es decir, los datos que yo estoy metiendo acá vienen de la fase anterior. Y el resto sería lo que yo tengo que relevar como parte de mi estudio de impacto en el negocio. Fíjense que yo acá estoy poniendo los procesos de negocio, quizás son los mismos procesos de negocio que tenía antes. Identifico niveles de criticidad, ventanas de tiempo, cuál es el periodo crítico, la frecuencia, si tiene o no un SLA asociado a ese proceso de negocio. Y después temas de impacto no financieros. Nosotros habíamos dicho que parte de la valoración yo lo hacía de cara a lo que es un análisis de riesgos, con lo cual si yo sigo con las fases de mi análisis de riesgos y de cara a qué cosas puedo aprovechar del análisis de riesgos para el BIA, lo que está, digamos, equivalente pintado en naranja es lo que yo estaría utilizando para el BIA, es decir, una pequeña parte. ¿Cuál es esa pequeña parte? Esa pequeña parte está
relacionada con la disponibilidad. Cuando yo hago un análisis de riesgos, el responsable de seguridad tiene, digamos, dentro de lo que es las empresas, la tarea principal del responsable de seguridad es gestionar el riesgo a lo largo del tiempo. Esa es la principal tarea. Entonces, uno de los aspectos, una de las tareas básicas relacionadas con esto que debería hacer es definir los umbrales, el umbral máximo y el umbral mínimo, por el cual o adentro de los cuales debería gestionar el riesgo. Posteriormente, si yo hago un análisis de riesgos, haré cálculos y sacaré reportes, pero dentro de ese análisis de riesgos yo voy a contemplar las dimensiones básicas que estamos hablando de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, particularmente, todos los cálculos que estén relacionados con la disponibilidad son estos que están acá abajo, que están pintados en naranja. Es decir, que hay una pequeña parte de cuando yo haga mi análisis de riesgos que voy a poder aprovechar, que es los cálculos en relación a la propagación que vimos antes, los cálculos que están relacionados con la disponibilidad. Nosotros decimos que dentro del análisis de riesgos vamos a tener, digamos, 3 fases. La primera es la madurez de los controles existentes, es decir, yo ahí voy a identificar las salvaguardas, voy a identificar las vulnerabilidades, las amenazas a las que están expuestos mis activos. Esa sería, digamos, la primera fase. La segunda, ajustar la probabilidad, se refiere a, yo puedo tener diferentes escenarios según los modelos que maneje y bueno, debería adaptarlo a mi organización. Y en este caso particular lo que decíamos que cuando yo hago la probabilidad igual a 1, lo estoy haciendo justamente para obtener de los valores que yo obtuve de riesgo, poder sacar directamente el impacto. Esto lo habíamos visto en una de las primeras diapositivas, ¿no? Entonces, en función de esto vamos a obtener los cálculos y reportes, y cuando yo tenga los típicos valores de riesgo general, riesgo por activo, riesgo por dimensión, en realidad lo que voy a estar obteniendo, si yo hice esto, probabilidad igual a 1, lo que voy a obtener es el impacto directamente. ¿Se entiende? Es por una cuestión lógica matemática, ¿no? Después voy a poder sacar ranking de vulnerabilidades, ranking de amenazas, es decir, hay una serie de reportes que están relacionados más con el tema del análisis de riesgo. Perdón, a modo de comentario, y para saber tu opinión también, el problema también se genera un poco cuando vos no tenés lo que sería la probabilidad, digamos, del escenario que vos estás armando, porque hay veces que una probabilidad, si vos no tenés un histórico, no la podés sacar. Entonces, bueno, claro, por eso hablo de los ¿cómo te basás en eso para sacar? Para eso ir es, sacando? normalmente yo lo tomo, digamos, de 2 fuentes. Una es en base a escenarios típicos de organizaciones, por ejemplo, de telecomunicaciones, organizaciones relacionadas con energía, organizaciones, es decir, organizaciones de salud, y en función de eso vos tenés típicos escenarios y tenés, digamos, de esa forma lo podés relacionar. La otra forma es utilizar herramientas, que es parte, digamos, de las conclusiones finales. Hay herramientas en el mercado que tienen ya un background y tienen toda una serie de históricos cargados que te permiten, digamos, valorarlo. Es verdad que es complejo, pero bueno, también es parte, digamos, de la experiencia o del histórico que tenga la herramienta, ¿no? De todas formas, te digo en Maastricht, que es uno de los libros que utiliza, lo conoce. Es bueno, para los que no lo conocen, son los estándares que utiliza la Administración Pública Española para lo que es gestión de riesgo, digamos, está como establecido. Pablo, sí. Acércate el micrófono. Perdón. No. Gracias. No nos van a escuchar que estamos ahí. Bueno, la siguiente fase, y ya terminando, ya saliendo del VIA, es el desarrollo de la estrategia del plan. Acá vamos a tener los objetivos de contingencia y recuperación, y de aquí parte lo que es el plan de recuperación ante desastres, lo que es el DRP, y bueno, después los diferentes planes de contingencia que puedo tener asociados a cada una de las plataformas o aplicaciones que pudiese tener en mi organización. Esto es, a modo de ejemplo, algo de esto ya lo vimos hace un rato, pero bueno, básicamente
yo puedo defino el RPO como el punto de recuperación objetivo, RTO que es el tiempo de recuperación objetivo y MTD que es el tiempo máximo tolerable fuera del servicio. ¿Esto qué es? Cuando yo dentro de la organización tengo un desastre, el periodo que yo tengo entre el último backup consistente y el desastre es lo que yo defino acá como RPO. Es decir, yo acá, en el momento que vengo haciendo backups y en determinado momento que hice backup se declara el desastre, este periodo yo tengo que ser consciente que lo tengo que definir porque estoy dentro del periodo de pérdida de datos. Una vez que se declaró el desastre, aparece el concepto de RTO, que es el periodo en que las aplicaciones no están disponibles, es decir, hasta el momento en que yo empiezo a recuperar mis aplicaciones, eso se denomina RTO. Y por último tenemos el MTD, que es el tiempo máximo tolerable que la organización puede resistir sin haber recuperado la totalidad del negocio. Es decir, yo estaba recuperando desde aquí, voy recuperando por partes, y a partir de este punto, de aquí en adelante, tengo que tener recuperado el 100% de mi negocio. Con lo cual, lo que decíamos antes, esto se cumple, ¿no? Como conclusiones, existe cierta sinergia entre lo que es el análisis de riesgos y el VIA, ¿no? Y hay ciertas actividades que yo puedo hacer tanto en lo que es análisis de riesgos como en el VIA que los puedo aprovechar en común. Al final tienen un arranque en común y después se pueden bifurcar en algún punto que es prácticamente donde empiezo a hacer el análisis de riesgos, pero parte del análisis de riesgos habíamos visto que puedo aprovechar ese análisis con todo lo que esté relacionado con la disponibilidad y que me va a servir para lo que es el cálculo de impacto en el negocio. Es importante contar con el apoyo de la alta gerencia porque es un proyecto que requiere muchísimo apoyo y relacionado con esto, este tipo de proyectos trabaja profundamente con la cultura organizacional, es decir, es un proyecto que tengo que cambiar o tengo que trabajar con la cabeza de la gente, tiene una gran parte técnica y una gran parte de organización, pero tengo que trabajar con la cultura de organización y con la gestión del cambio, esto es importante. Y generalmente requiero de herramientas especializadas para hacer los cálculos. Son cálculos complejos, lo que es un análisis de riesgos no lo puedo hacer fácilmente con una planilla de Excel. Y la verdad es que hay herramientas hoy en el mercado que me permiten, digamos, hacer esto mucho más fácil y obtener escenarios, modelos e históricos que me permitan, digamos, transitar un camino que para mí puede ser nuevo y para otros ya ha sido transitado, ¿no? Bueno, no sé si tienen preguntas. Muchas gracias. Gracias a vos. Un aplauso. ¿Alguna pregunta en especial? Si bien las metodologías para la valoración de activos es un ratito lo que tenemos de presentación, es para llevar horas y horas. Realmente no es fácil valorar un activo, como tampoco es fácil. Y como preguntaban recién, cuando no tengo una historia, cuando no tengo incidentes, ¿qué probabilidad hay? Y nos vamos, bueno, a organizaciones similares y nos vamos a herramientas como para basarnos y empezar a tratar de esbozar e idear esa probabilidad. ¿Preguntas en especial? Un segundo, tenemos tres. Bueno, vamos a ir por orden y vamos a tratar de ser lo más concretos posibles. Pablo, Ricardo, mi nombre. Pablo, ¿tenés algo de información en cuanto a el tamaño de tipo de una organización de tipo financiera, de servicios, una organización industrial de medio, es decir, de medio tamaño, de gran tamaño, en cantidad de procesos? Es decir, obviamente la cantidad de procesos es un atributo de cada organización, pero sé que en el mercado hay bastantes diferencias en cuanto a la granularidad que se le da al proceso. Entonces, me interesaba saber si tenés o conocés de datos. Una organización, por ejemplo, bancaria, si está en 400 procesos, en 1500, porque la verdad que hay de todo. Gracias. 1500 puede ser actividades o
actividades que dependan de sus procesos y que a su vez, es decir, estoy hablando de 3 capas. La realidad es que es poco práctico tener 1500 procesos. Lo lógico es tener no más de 50 procesos, te diría que ya la organización que tiene 100 ya es demasiado, pero sí, obviamente que los procesos están sustentados por subprocesos y después por actividades. Entonces ahí sí se va ampliando, digamos, de forma piramidal o como si fuera un árbol, las cantidades. Por eso quizás, no sé, 1000, 1500 actividades, a nivel de actividad, que sería un tercer nivel, podría llegar a encontrar, pero la verdad es que a nivel procesos no. ¿Quién era otra persona? Buenos días. Respecto a la valoración de procesos, yo te quería preguntar, es simple, en tu experiencia, ¿qué porcentaje de implementaciones de análisis de riesgo, vía, continuidad, utilizan una valoración cualitativa y qué porcentaje están usando valoraciones cuantitativas reales? Cuando hablo de valoraciones cuantitativas reales, estoy hablando de si pongo un 4, entonces el rango de valoración, no. Valoración real cuantitativa y cuántos son cualitativos o semi-cualitativos, en porcentaje más o menos. Gracias. Más o menos, te digo. Cualitativas, la mayoría son un 80%. Y el otro es cuantitativo que, a ver, es complejo el tema de hacer una valoración cuantitativa, no hacerla, sino de obtener los valores reales del negocio. Por eso es esta diferencia, ¿no? Bien, vamos a buscar la tercera y última pregunta, porque nos tenemos que ir al break, que todavía nos quedan muchísimas cosas, no se vayan, tenemos un caso de estudio, Margin Call. Sí, en todo caso, más que una pregunta, es una reflexión. Estamos viendo procesos, estamos viendo una serie de cosas que son tangibles. El tema acá son los bienes intangibles. Ejemplo, marca, valor marca, imagen. Y acá hay una serie de acontecimientos y de riesgos en donde yo no afecto procesos, no afecto absolutamente nada y por ahí mi marca desaparece. Con lo cual el negocio también desaparece. El tema grave acá es, y probablemente el más difícil, es la valoración de esos activos intangibles. ¿Cuánto vale la marca? ¿Cuánto vale la imagen? Sí, pero hay forma de valorarlo. Dentro del inventario que había puesto como modelo estaba la imagen, que es uno de los activos. Y se toma como cualquier otro. Es difícil determinarlo, por supuesto, pero es un activo más y hay que tratar de valorarlo porque en función de eso van a ser también los cálculos. Tener o no tener, que a mí me hayan afectado, un ejemplo quizá muy tonto, pero que a mí me hayan afectado, que me hagan un defacement en la página web y que me pongan el logo de la competencia, me afecta terriblemente la imagen de mi organización. Y eso lo tengo que medir de alguna forma. Y bueno, parte de esto es en que entra la valoración de activos, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora sí,